como habíamos adelantado, hemos invitado al abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. Muy buenas tardes, doctor Quiroga. Y al abogado penalista Andy Carrión, ambos profesores universitarios, y para comprender algunos conceptos básicos. Yo quisiera comenzar por el concepto de genocidio, primero desde el punto de vista constitucional y luego veremos desde el punto de vista penal, porque la presidenta de la República es objeto de una investigación fiscal por ese cargo, genocidio. ¿Qué quiere decir exactamente genocidio, doctor Quiroga? Bueno, genocidio es un tipo penal muy grave, ¿no? Yo creo que es el más grave que puede existir porque es un delito de lesa humanidad que implica el asesinato masivo de personas por razón de religión, de raza, por exterminio de una comunidad, ¿no? Deliberadamente. Por supuesto, con completa intención, porque, digamos, no hay asesinato sin intención, el doctor lo puede explicar mejor que yo. Podría haber un homicidio culposo, sí, pero el asesinato siempre es intencional y se trata de exterminar comunidades, grupos étnicos o grupos raciales o grupos religiosos por razón de su grupo, de su pertenencia, no porque han hecho absolutamente nada. Y creo que en este caso no califica, es una absoluta exageración. ¿Cómo se explica entonces que la señora fiscal de la Nación, en plena efervescencia social, haya tenido la idea de abrir una carpeta fiscal con ese cargo? Yo creo que es un error político y un error jurídico flagrante, ¿no? O sea, tendrá que corregirlo en un momento y desestimarlo. Por ese cargo no corresponde, porque no hay comunidades que están siendo exterminadas. Para empezar, nadie está siendo exterminado. Hay fallecidos lamentables que han ocurrido con ocasión de circunstancias violentas que tendrán que investigarse. Yo sostengo que hay que buscar a quién, digamos, perjudican los fallecidos, ¿no? Para tratar de encontrar un hilo en la historia de la investigación, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el incendio lo puede ocasionar la policía con una bomba lacrimógena. Las bombas lacrimógenas no son deflagrantes. Si lo fueran, cada vez que tiran una habría pues un incendio o un conato de fuego, ¿no? Alguien beneficia de esta violencia exacerbada y mantenida durante tanto tiempo. Por otro lado, también observo que, digamos, en el pasado reciente, Sendero atacaba determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, las torres eléctricas nos dejaban sin electricidad durante 2 años, sí, ¿no? Hoy día no, hoy día se ataca la conectividad, aeropuertos, carreteras, sojuzgar la parte económica, no salen los productos, no entran los productos, hay escasez, no hay ni siquiera elementos químicos para el agua potable Madre de Dios, etcétera, etcétera. Entonces estamos yendo hacia una desintegración económica y social producto de una violencia política claramente dirigida, ¿no? Señor Carrión, usted ha tenido palabras y escritos, por lo menos vía tweets que he oído, severos sobre la responsabilidad de Dina Boluarte, hasta el punto que cree usted que ella debe renunciar. Pero, ¿qué responsabilidades específicas le incumben a ella como jefe de Estado en el caso de las muertes específicamente? Solo para contextualizar, sí, la pregunta que habías formulado primigeniamente, Fernando, la actual presidenta de la República viene siendo investigada por 3 delitos por, sí, la Fiscalía de la Nación. Sí, sí. Uno de ellos, genocidio, que tú acabas de, sí, mencionar, el delito de homicidio calificado, así como también el delito de lesiones graves. Estos delitos en realidad no están siendo investigados por iniciativa propia de la Fiscalía de la Nación, sino que tienen su origen a denuncias que habían interpuesto algunos de los familiares de las víctimas y abogados en el sur del país. ¿Es una amanuense de esos ciudadanos? De ninguna manera. O ella tiene que formular las cosas de una manera jurídicamente... De ninguna manera. Yo podría denunciar por todo el Código Penal a la Presidenta de la República, pero el filtro necesario, sí, y el filtro racional necesario que tiene que realizarse es una evaluación jurídica integral. Uno recibe el documento, la denuncia y ve, de acuerdo a los hechos, por qué delitos ameritaría, al menos a nivel de sospecha inicial simple, iniciar una investigación. Como penalista, si usted tuviera que asumir el caso contra Dina Boluarte, ¿por qué cargos haría usted una denuncia? Bueno, definitivamente no investigaría aún el delito de genocidio, porque el delito de genocidio implica, como bien lo ha señalado mi colega Aníbal Quiroga, actos criminales destinados al exterminio de una determinada raza étnica, etcétera, pero en este caso no es lo que ha sucedido. También el delito de lesiones graves todavía no estaría en condiciones, al menos con las evidencias que se tiene al día de hoy, de abrir una investigación, pero quizás sí por homicidio calificado. Y ahí quisiera explicar tu pregunta, Fernando, en el sentido de que a este nivel de imputación
uno no puede imputarle, por ejemplo, a la Presidenta de la República, ni mucho menos al Presidente del Consejo de Ministros, ni al Ministro del Interior, que hayan estado en el lugar de los hechos y que hayan disparado en contra de estas personas, por ejemplo. Pero sí el nivel de imputación podría manejarse a un nivel omisivo, es decir, hasta qué nivel ellos estaban enterados de que el aparato organizado de poder no estaba funcionando dentro de los cauces adecuados para el control de las manifestaciones y a raíz de ello no tomaron medidas necesarias para poder impedir que se sigan realizando o revocar esos actos lesivos. Y ojo que esta no es una imputación que se esté realizando única y exclusivamente en contra del actual presidente y de sus ministros, sino que también ha servido de base, por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori, recurriendo a la tesis de la autoría mediata, y también en su momento al expresidente Merino, cuando a raíz de las muertes de Inti y Brian se les abrieron también investigación por estos hechos. Y recordemos... ¿Con qué cargos? En uno y otro caso, ¿qué cargos? Bueno, los cargos homicidio. de homicidio, efectivamente, pero no de genocidio, ¿no? En el caso de Fujimori sí es distinto, a pesar de que él fue condenado por el delito de asesinato, pero no fue condenado por un delito de lesa humanidad. Sin embargo, debemos de saber o decir de que estas imputaciones, Fernando, son imputaciones complejas que se manejan dentro de una estructura organizada, pero aquí todavía no se están condenando estas personas. Lo que se hace es a raíz de la evidencia inicial, de una sospecha inicial, recién se están abriendo investigaciones. Alguien que tiene una responsabilidad inminente, como estamos viendo. Señor Quiroga, otro tema que se evoca mucho a propósito del derecho constitucional es el derecho a la protesta. Pero, ¿cómo se define protesta y qué límites tiene según nuestra Constitución y la jurisprudencia? Porque hay personas que aparentemente confunden protesta con tirar piedras a la policía. Sí, yo creo que una manipulación del concepto. El derecho a la protesta está consagrado en el artículo 2 de la Constitución y dice a manifestarse de manera grupal, libremente y sin armas, de manera pacífica y sin armas. Ya la piedra es un arma, ¿no? Ya alguna vez algún ministro o ministra despistada quiso decir que cuando salían la gente con machetes en la calle era una expresión cultural. Claramente es un arma blanca. Arma es todo aquel objeto con el cual se puede causar lesiones o muerte a otra persona. Entonces, no es posible admitir que una protesta social sea pues, instrumentalizada con piedras, con bombardas, con petardos, con avellanas, con huaracas. Eso no es una manifestación ni social ni cultural. Eso es una agresión pura y simple. Yo he visto, por ejemplo, con mucho fastidio el comunicado de la Embajada Americana que habla de rendir cuentas, de la proporcionalidad y del diálogo. Yo me pregunto si cuando han entrado los manifestantes violentos al Parlamento norteamericano, las autoridades se han puesto a dialogar con los agresores, han hecho mesas de diálogo. O ahora poco, cuando han entrado a la Plaza de los Tres Poderes en el Palacio de Planalto en Brasilia, si las autoridades brasileñas están dialogando, haciendo mesas de diálogo y conversando con los agresores. No, la gran diferencia del Estado democrático de derecho es que el gobierno de las leyes, government by men, se cambia por el gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes, government by law. Entonces, si tenemos leyes en donde queremos estar en una estructura democrática, tenemos que cumplir las leyes. Cuando no se cumplen las leyes y la gente hace en el camino su propia ley, la ley de la selva, o impone sus temas, entonces ya, digamos, nos queda poca institucionalidad y vamos evolucionando. Y yo creo que eso es lo que quiere los violentistas de la protesta. Yo distinguiría entre la protesta social y la protesta violentista claramente organizada, que creo yo ha cambiado a unos instrumentos estratégicos. Ya decía yo hace un rato, ya no se derrumban torres, ahora se afecta la economía del país, se corta la conectividad y se paraliza prácticamente el país. El problema con la presidenta Boluarte es que está con dos pies en sitios distintos, ¿no? Ella emerge a la izquierda, sale con la izquierda, sale el presidente Castillo, no quiere pelearse totalmente con ellos, pero ellos la repudian y no quiere el apoyo total del Congreso de la gente que considera de derecha. Entonces, esa indefinición es la que no tiene ese plan. Por ejemplo, Fernando, ella se ha autodefinido como presidente transitoria. Sí. Y sus ministros repiten cansinamente que son un gobierno transitorio. Sí. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? ¿Acaso cuando reemplazaron a Nixon y renunció el vicepresidente Ford fue presidente transitorio? ¿Acaso cuando asesinaron a Kennedy y lo reemplazó Johnson fue presidente transitorio? El vicepresidente reemplaza al presidente por lo que resta del mandato. Ahora, si ella misma dice, no, por si acaso yo estoy acá pegadita con babas y me voy rapidito y soy de transición y me voy el 26, no me voy el 26, me voy el 24, tampoco me voy el 23, entonces directamente está afectando su legitimidad. Pero en los dos casos que cita usted, Estados Unidos, Johnson y Ford,
no aspiraba a que se reduzca el mandato que estaba previsto. No, pues. De 4 años. No, porque lo legítimo es completar su mientras que en el mandato. Perú sí. Pero, la idea es reducir ¿la idea el de mandato. quién? La idea mayoritaria de la población, ciertamente, pero- y luego del Congreso, pero es que- puesto que han votado mayoritariamente adelantar el 24. Es que eso es el problema, Fernando. La idea mayoritaria de la gente. ¿Estamos regidos por la idea mayoritaria de la gente o por una Y constitución? por el voto del Congreso, Ya, pero que ha buscado reducir ella el mandato. Sí. juramenta Sí. hasta el 26. Sí. Tiene una mala noche, tiene pesadillas y amanece diciendo que es el 24. Sí. Y luego le pide que sea el 23. Propone que sea, y el Congreso, le sigue la aprueba cuerda. una ley recortando el mandato. De reforma constitucional. Sí, así es. Sí. Porque hay que reformar Sí, la Constitución. sin duda, Pero sí. eso no era necesario. O sea, lo legítimo, lo constitucional es que completar el mandato. Hasta el 26. No, pero por supuesto, es lo que dice la Constitución. Es lo que dice hasta ese momento la Constitución. Sí. Porque no ha sido Sí, modificada. sí. Entonces, ella solita se ha quitado legitimidad y de alguna manera ha propiciado esta protesta. Entonces la gente dice, no, ¿por qué va a ser 24? ¿Por qué va a ser 23? Ahora, te vas ahora. Sí. No, eso no es viable, naturalmente, porque supone un cierto tiempo de preparación. Pero sí ha habido un vasto consenso en el Congreso para que se supere los 86 votos Sí, requeridos claro, para ese proyecto de reforma constitucional. Propiciada por su mala lectura y la lectura de sus colaboradores más directos, ¿no? Yo creo que Ahí hay bastantes constitucionalistas, bastantes partidos, bastantes voces que se han dicen unido, que la Constitución permite que el puede recorte. ser reformada en ese punto La para que el Constitución calendario se anticipe. Puede ser siempre Sí, reformada, sí. pero lo que estaba en la Constitución, Era cuando hasta el ella 26, juramentó, sí, hasta el sin 26. duda. Sí, claro. Pero ¿De dónde sale el tema de que yo soy presidente de transición? No, eso Lo es que una le da- expresión un poco ligera. Es una expresión le da ligera. una gran fragilidad, ¿no? Ahí está el Sí. resultado. La fragilidad no solamente viene del nombre, me parece. Me parece que además también Sagasti habló sobre gobierno de transición Es y que era emergencia. distinto. Emergencia y Es que transición. es distinto. Es que él no fue elegido Es en la distinto. fórmula presidencial. Cuando el Sí. presidente, cuando la presidencia recae en el presidente del Congreso, sí es un gobierno de transición y tiene un año de plazo para convocar elecciones. Discusión, aparte sean elecciones solo parlamentarias o generales. Pero es un tema distinto. Estamos hablando de un Claro, vicepresidente. Sí. Bueno, permítanos ir a la